Vean lo que dice la Biblia en Génesis capítulo número 5, versículo 21. Génesis capítulo número 5, versículo número 21. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Jah Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años, y Enoc agradó a Jah Elohim y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Vean ustedes, queridos hermanos, que la primera vez que aparece un hombre siendo arrebatado es Enoc, séptimo desde Adán. Vayan conmigo ahora, por favor, a Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, por favor, porque vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que fueron arrebatadas y que no conocieron la muerte. No conocieron la muerte. Versículo Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo número 9. Dice la Biblia de la siguiente manera: y sucedió que cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que he de hacer por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Ojo ahí, arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo: difícil cosa has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así, pero si no, no. Al seguir caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió a los cielos en el torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y no lo vio más. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos dos ejemplos de personas que han sido arrebatadas, que son Enoc y Elías. Y el hecho de que hayan sido arrebatadas significa que no conocieron nunca la muerte. Y esto precisamente, queridos hermanos, ocurrió en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que habría de ocurrir en el futuro. Porque el apóstol Pablo nos enseña que existirá una generación que nunca conocerá la muerte y será arrebatada. Créelo o no lo creas tú, habrá una generación que no conocerá la muerte. Habrá un día una generación que será quitada de en medio en un abrir y cerrar de ojos, y esa generación no conocerá la muerte. Es importante entender, hermanos, que la doctrina del arrebatamiento, si no fuera por unas pequeñas declaraciones de Jesucristo, cuando Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo número 24, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será quitado. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será quitado. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, otro será quitado. Perdón, uno será dejado, otro será quitado. Si no fuera por estas declaraciones de Jesús, la doctrina del arrebatamiento casi que sería exclusiva del apóstol Pablo, porque la doctrina del arrebatamiento no la encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos el ejemplo de dos personas que fueron arrebatadas, pero ningún profeta de los hebreos ni Moisés desarrollaron esta doctrina. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo número 15, para que veamos cómo Pablo nos revela un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, que ya había sido insinuado
que ya había sido, se había visto como una sombra en el Antiguo Testamento, en el caso de Enoc y Elías, había sido mencionado por Jesús, pero ahora Pablo con toda exhaustividad nos va a hablar de este tema. Vean lo que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 51. Y yo les voy a decir algo, queridos hermanos, antes de leer este pasaje. ¿Qué problema es cuando hay personas en la congregación que a este tema le da miedo? Porque hay gente que este tema le da miedo y no quiere escuchar de eso. Pero sabes una cosa, queridos hermanos, te da miedo a lo mejor porque no entiendes bien esta doctrina. Porque la doctrina del arrebatamiento, para el que realmente es hijo de Dios, hija de Dios, es una doctrina de esperanza, porque es el día de nuestra gran reunión con el Señor Jesucristo. Y si realmente tuvieras la convicción de la salvación en tu corazón, no te daría miedo. Porque, vuelvo a repetir, es el día que estamos esperando, porque es el día en que el Señor nos tomará como un solo pueblo para vivir eternamente con Él y estaremos con el Señor siempre. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice la Biblia así: He aquí os digo un misterio. Ahí está la palabra importante, misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no había sido revelado en el Antiguo Testamento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que estemos vivos para ese momento, seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuál es el misterio que acaba de revelar Pablo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento? Que no todos moriremos, sino que en un instante, y la palabra griega que se usa aquí para instante es la palabra griega átomo. Cuando va aquí, que hay varios de mis estudiantes de ciencias, cuando vemos el tema del átomo, les explico que la palabra átomo significa partícula indivisible, una partícula que no se puede dividir. Eso significa átomo. Esa palabra la usó por primera vez un filósofo griego para referirse a la materia. La materia está hecha de átomos, de partículas indivisibles. Y Pablo nos está enseñando que el arrebatamiento ocurrirá en un instante. Eso quiere decir que será como en un abrir. Por eso Pablo después lo compara como un abrir y cerrar de ojos. En un instante ocurrirá el arrebatamiento cuando nosotros menos esperemos. El arrebatamiento podría ocurrir, queridos hermanos, en cualquier momento. Yo podría estar ahorita predicando y a lo mejor ni siquiera termino el mensaje. Podría ocurrir hoy perfectamente el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos en Cristo vamos a ser transformados. ¿Y qué va a ocurrir? Apúntalo. ¿Qué va a ocurrir también en el día del arrebatamiento? Los que ya estén muertos en Cristo serán resucitados con un cuerpo glorificado. Y esto es hermoso, porque tal vez a lo mejor ustedes tienen familiares que han muerto en Cristo. A lo mejor tu esposa, tu esposo murió ya en Cristo, un hijo, un hermano, tu mamá, tu papá, no lo sé. Pero la esperanza que nosotros tenemos es que todos aquellos que mueran en el Señor, cuando este día ocurra, se levantarán y tendrán un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, y nunca más volverán a morir. Amén. ¿Cuántos creen eso?
quiero pedirles que vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Hay una película que yo les recomiendo ver que se llama El Remanente, que es relacionada con el arrebatamiento. En esta película se desarrolla cuando ocurre el arrebatamiento y hay unos jóvenes que se están casando en la película y están ahí, ¿verdad?, comiendo y celebrando y inclusive orando, ¿verdad?, porque un pastor los está casando, y en la boda ocurre el arrebatamiento. Estaban ellos casándose y la boda ocurre en el arrebatamiento. No es casualidad que la película comience con una boda, es que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose en su vida, ¿verdad?, afanados con las cosas de su vida, y vino la hora cuando menos la esperaban. Por eso es que en esta película del arrebatamiento comienza con esta pareja que se está casando y los dos se quedan. Y es interesante que cuando ocurre el arrebatamiento, ¿verdad?, en la película ellos empiezan a buscar refugio y llegan a una iglesia, tocan la puerta a una capilla y la primera persona que les abre la puerta es un pastor, ¿verdad? Y ellos se quedan asustados, ¿verdad? Y le dicen que cómo es posible que el pastor no se haya ido en el arrebatamiento. Y entonces el pastor se les queda viendo, ¿verdad?, con los ojos vidriosos, y les dice que mientras él estaba comiendo con su familia en la mesa, vio a su familia ser arrebatada y él se quedó. Y entonces él confiesa y les dice, ¿verdad?, a estos jóvenes, que a pesar de que él tenía un puesto en la iglesia, él era falso y no tenía una relación real con Dios. Y por eso él entendía bien por qué se había quedado en el arrebatamiento. Y yo les quiero decir esto, queridos hermanos, con toda autoridad del Señor. El día que ocurra el arrebatamiento, si una persona que conoce del Señor se queda, no tendrá la menor duda de por qué se queda. El día que ocurra el arrebatamiento, si una persona que conoció del Señor se queda, no piensen ustedes que va a decir, ay Dios mío, ¿por qué me quedé, verdad? ¿Por qué? Qué raro, ¿verdad? No, no va a pasar eso. La persona inmediatamente sabrá por qué se ha quedado. Es como cuando nosotros estudiamos la historia de Lázaro y el rico. No es una parábola. Lucas capítulo número 19. Estaba Lázaro, que tenía llagas, que era un mendigo, ¿verdad? Murió, y el rico nunca se sintió compasión por Lázaro, y los dos murieron. Dice la Biblia que los ángeles llevaron a Lázaro al paraíso, y el rico alzó los ojos en tormentos. Pero el rico no se preguntó, ¿por qué estoy aquí en esta llama de tormento? El rico nunca tuvo esa pregunta. Él nunca dijo, ¿pero por qué estoy acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se equivocaron? No, el rico no tenía ninguna réplica. Él sabía por qué estaba en el Hades. Y así ocurrirá en el arrebatamiento. La gente no tendrá la más mínima duda de por qué se quedó. Dice la Biblia así en Romanos capítulo número 1, versículo número 18. Vean lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? La ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia y contra aquellos que retienen la verdad. Tres cosas. Dios derramará un día su ira contra la impiedad, contra la injusticia y contra todo aquel que retenga la verdad. Ahora, queridos hermanos, ¿qué vamos a estar contestando hoy en este estudio? La gran pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿por qué ocurrirá el arrebatamiento?
Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Vamos a contestar en este estudio muchas preguntas, pero esa es la gran pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Por qué es necesario que ocurra un arrebatamiento? Y la respuesta es, para que la apuntes, porque la Biblia enseña que contra el mundo viene la ira de Dios. Es necesario que ocurra un arrebatamiento y que la iglesia sea sacada de en medio, porque contra el mundo vendrá inevitablemente la ira de Dios. No hay forma de quitársela. No hay forma de quitársela. No hay forma de evitarlo. El mundo tendrá que afrontar la ira de Dios. A veces mis estudiantes, ¿verdad?, cuando no han estudiado para un quiz, ¿verdad?, yo los veo a ellos nerviosos, ¿verdad? Cuando yo los veo a ellos en los recreos, así, ¿verdad?, con el cuaderno, y que no les dan la calculadora y que me empiezan a buscar, ¿verdad? Profe, que no será que podemos cambiar el quiz. Profe, ¿no será que lo podemos pasar? A veces me dicen, ¿verdad? Y yo les digo, el quiz hoy se hace y es como el arrebatamiento, no hay quite. Ustedes lo hacen hoy porque lo hacen. Pues así es el arrebatamiento, hermanos. No hay forma, la ira de Dios y el arrebatamiento, no hay forma alguna que nosotros podamos evitar que ocurra. Pero, ¿qué es la ira de Dios? Esta es una doctrina muy importante. ¿Qué es la ira de Dios? Y esta es una doctrina que a muchos cristianos no les gusta predicar, porque a veces solo queremos presentar a Jesús, y ciertamente Jesús es un Dios de amor, es Dios de amor, pero nosotros solo queremos presentar a veces el amor del Señor. Pero saben una cosa, que si nosotros quitamos el mensaje del infierno que Jesús predicó, estamos mutilando el 40% de las predicaciones de Jesús, porque el 40% de las predicaciones de Jesús tuvieron que ver con el infierno. Y si nosotros quitamos la doctrina de la ira de Dios contra el mundo, estamos mutilando el evangelio, porque un punto esencial del evangelio es que la ira de Dios viene contra el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué es la ira de Dios? ¿Cómo será la ira de Dios? Y saben que no necesito yo explicárselos, no necesito contarles cómo creo yo que será la ira de Dios. La Biblia contesta con lujo de detalles cómo será la ira de Dios. Quiero invitarlos para que todos vayan conmigo a Sofonías capítulo número 1. Los que tenemos la Biblia textual, página 647. Sofonías capítulo número 1, versículo 14 y 18. Querido hermano santo de Dios, apréndete este pasaje de memoria. Y si no te lo puedes aprender, al menos recuerda que en Sofonías capítulo número 1, del 14 al 18, se describe qué es la ira de Dios. Son 4 versos en el Antiguo Testamento que explican qué es la ira de Dios. Vean lo que dice la Biblia. Se acerca el día grande de Yahvé. Se acerca con gran apresuramiento. 2 veces se nos ha dicho que ese día se acerca. Lo creas tú o no lo creas, el día se acerca. Amarga es la voz del día de Yahvé, allí clamará hasta el valiente. Día de ira es aquel día, día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, día de tiniebla y oscuridad, día de bruma y tenebrosidad, día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres. Yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos por cuanto pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé,
cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Así de severo es el día de Yahvé. Ah, pero ¿cómo es esto? Esto es imposible. ¿Cómo un Dios de amor va a hacer esto? ¿Por qué un Dios de amor va a hacer esto? Romanos 1:18 ya lo contestó. Porque Dios ha seleccionado un día para castigar la impiedad, la injusticia y el oponerse a la verdad. Y si Dios no hiciera esto, Dios sería injusto, porque tendríamos un Dios que pasa por alto la maldad y no la castiga. Pero un principio de las cualidades de Dios es que Él no se queda con los brazos cruzados viendo la maldad. Él sabe lo que ocurre en la tierra. Él ve la injusticia de la tierra. Él ve el pecado de la tierra. Y solamente se ha guardado un día para castigar toda esa maldad sobre la humanidad. Y tal vez uno dirá, pero es que no es justo. Porque, ¿por qué Dios va a castigar toda la maldad de la humanidad en un tiempo a gente que tal vez no tuvo nada que ver con otras cosas? No se les olvide que el Señor, antes de derramar esta ira, arrebatará a sus hijos y sus hijas. Él no castigará al justo con el injusto. O sea que la gente que se queda, no se queda por ser un querubín. La gente que se queda porque merecía quedarse. Dios es justo. Abraham, cuando escuchó Abraham que Dios venía a castigar Sodoma y Gomorra, aquí está Lucía en séptimo que estaba escuchando, me escucharon leyendo la historia de Abraham con los chicos del colegio, donde Dios dice: he escuchado que la maldad de Sodoma y Gomorra es enorme y he descendido para ver si es cierto que existe en ellos tal maldad, y voy a barrer con la ciudad. Y se asusta Abraham y le dice al Señor: ¿castigarás al justo con el injusto? Lejos de ti el juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Y qué contesta Dios? Señor, y contesta Abraham: Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿Barrerás la ciudad con todos los 50 justos? ¿Y qué contesta el Señor? Si encuentro 50 justos, no la destruiré. Y así empieza el regateo, hasta que llega Abraham y le dice al Señor: no se enoje mi Señor conmigo, solamente una vez más hablaré, pues soy polvo, por favor no se encienda la ira de mi Señor contra mí. Y si encuentras 10, ¿qué harás, Señor? ¿Y qué le contesta el Señor? Si encuentro 10 justos, no la destruiré por amor a los justos. ¿Y qué ocurrió? Que no habían, hermanos, 10 justos ni siquiera. Y Dios destruyó con fuego y azufre la ciudad entera. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que castiga la maldad y que sabe poner en raya la maldad. Hasta aquí no más. Eso fue lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Hasta aquí llegó tu maldad, hasta aquí. Él pone raya a la maldad, no lo olvides. Puede hacerlo también con nuestra vida. Nosotros podemos creer que podemos pecar lo que nos dé la gana, pero Él sabe ponerle raya a la maldad. Y Él puede castigar la maldad en nosotros, como dice Primera de Corintios, con enfermedad, con debilitamiento, Primera de Corintios capítulo 11, o hasta con la muerte. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 11: por el pecado de algunos de vosotros y por no discernir el cuerpo del Señor, entre ustedes algunos ya duermen, dando a entender que ya algunos habían perdido su vida por causa de su maldad. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo que la paga del pecado es muerte? ¿Se dan cuenta ustedes lo claro que es el Evangelio? Este no es el único pasaje que describe cómo será la ira de Dios. También está en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 2, 20 y 21. Isaías capítulo 2, versículos 20 y 21. Dos pasajes que nos describen con toda claridad cómo será la ira de Dios.
Isaías capítulo 2, 20 y 21. Perdón, capítulo 2 del 10 al 21. Isaías capítulo 2 del 10 al 21. Dice la Biblia así: ahora pues, métete en la peña y escóndete en el polvo por causa del terror de Yahvé y ante la gloria de su majestad. Cuando se levante a herir la tierra, los ojos altivos del hombre serán abatidos y la soberbia de los hombres será humillada, y en aquel día solo Yahvé será exaltado. Porque el día de Yahvé Tsebaot vendrá contra todo soberbio y altivo y contra todo enaltecido, y será abatido. Contra todos los cedros del Líbano altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todo monte y toda colina elevada, contra toda torre alta, contra todo muro fortificado. Versículo 16: contra todas las naves de Tarsis y contra todo navío suntuoso, y todo hombre será abatido, y la altivez de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día. Y desaparecerán totalmente los ídolos, y se meterán en las cuevas de las peñas y en las rendijas de la tierra, a causa del terror de Yahvé y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir terriblemente a la tierra. Aquel día el hombre arrojará al zorro volador y a los murciélagos, a sus ídolos de plata y a sus ídolos de oro que se hicieron para adorar, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cuevas de las peñas, a causa del terror de Yahvé y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Yo no sé si ustedes están notando un patrón en común, pero todas las descripciones que hemos tenido, tanto en Sofonías como Isaías, acerca de las personas que sufrirán la ira de Dios, tiene que ver con un alto nivel de soberbia y altivez. Lee con detenimiento, querido hermano, estos pasajes, y vas a ver que la mayor característica de las personas que sufrirán la ira de Dios es la soberbia y la altivez. ¿Qué es la soberbia y la altivez? Significa creer que yo soy el que tiene la razón, pero no Dios. ¿Saben ustedes que cuando fuimos a ver esa película, fue para mí impactante ver esa película? Yo creo que mi hermana Daniela fue con nosotros, no me acuerdo. Pero cuando yo la fui a ver, fue ahí en Multiplaza Escazú, esta película que me hablaba al principio, El Remanente. Casi siempre las personas que vamos a ver ese tipo de películas somos cristianos, ¿verdad? Y yo no sé si fue que dos personas pagaron los tiquetes y ni siquiera sabían en qué se estaban metiendo, ¿verdad? Y cuando ocurrió el arrebatamiento en la película y muestran la parte donde la gente desaparece y empieza la ira de Dios, la gente que estaba atrás de nosotros, eran dos hombres, empezaron, jaja, sí, cómo no, así, a hablar así. Claro, el cine estaba completamente en silencio y empezaron a burlarse y decir, sí, cómo no, claro que va a pasar eso, y se reían. La ira de Dios viene contra los hombres que rechazan la verdad y que tienen un orgullo del tamaño del planeta Tierra. Eso será lo que Dios hará en la ira de Dios. Dios les herirá ese día al orgullo, y por más valientes que se consideren el día de la ira de Dios, desearán meterse dentro de las peñas y esconderse de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a terminar con un pasaje, Apocalipsis capítulo número 6. Vean ustedes cómo toda la Biblia a lo largo y ancho nos menciona este acontecimiento de la ira de Dios y de lo terrible que será. No obstante, nosotros tenemos esperanza. Voy a terminar con eso, tranquilos. Pero vean ustedes la severidad de ese día. Vean cómo hay pasajes
claros y concisos en la Biblia de cómo será la ira de Dios. ¿Por qué habrá un arrebatamiento? ¿Por qué Dios tendrá que sacar a los que creen en Él de este mundo? Porque este día es terrible. No puede el Señor castigar al justo con el injusto. Pero dice la Biblia en el versículo número 12, Apocalipsis versículo número 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Y vi cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se oscureció como saco de arpillera, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué está enseñando la Biblia? El día que ocurra el día del Señor, ocurrirán cataclismos cósmicos. El sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre, las estrellas de los cielos caerán de los cielos, caerán. Dice la Biblia que ocurrirá un gran terremoto. No sé si pusieron atención, pero en Isaías se dice varias veces que es el día en que Dios sacudirá la tierra. Y aquí en el Apocalipsis, Juan ve que ocurre ese día un gran terremoto. Versículo 14. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los jefes militares, y los ricos y los poderosos, y todo esclavo y libre, ellos mismos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del corderito, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, y ¿quién puede sostenerse en pie? Esa es la ira de Dios, queridos hermanos. El diagnóstico que la Biblia nos da es muy claro. La Biblia enseña, queridos hermanos, que este día viene contra el mundo. Pero ¿saben ustedes cuál es la esperanza? Porque si la Biblia solo tuviera este mensaje, la Biblia sería peor que los libros de terror de Stephen King. Porque si la Biblia no tuviera, solo se quedara con esto, la Biblia sería un libro de terror. Pero la Biblia no se queda ahí, sino que la Biblia enseña que a pesar de que esto es inminente y viene contra el mundo, Dios en su infinito amor envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice la Escritura también? El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rechaza al Hijo verá la ira de Dios. ¿Y saben quién fue el que dijo eso? Jesucristo mismo. Estas palabras que acabo de citar las dijo Jesucristo mismo. Jesucristo le dijo a Nicodemo: todo aquel que crea en mí no verá la ira de Dios, pero el que rechace al Hijo verá la ira de Dios, y el juicio de Dios está sobre él. Ese es el mensaje de la Biblia. Es así de sincero, queridos hermanos. Ahora, para terminar, vamos a Primera de Tesalonicenses para que veamos esa gran esperanza que tenemos nosotros como iglesia. El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses de la ira de Dios. Y vamos a leer desde el capítulo número 5 hasta el versículo 11 para terminar. Dice la Biblia de la siguiente manera. Pablo les dice:
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 hasta el 11. Pablo les dice: pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. A la iglesia, aunque la iglesia no sabe cuándo ocurrirá el arrebatamiento, a la iglesia el arrebatamiento no lo tomará y la ira de Dios no le tomará por sorpresa, porque la iglesia sabe que el Señor viene como ladrón en la noche, en cualquier momento. Y se supone que la iglesia está esperando al Señor. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por eso les decía que cualquier persona que se quede en el arrebatamiento sabrá por qué se queda. Porque su vida era una vida de tinieblas. Pero el Hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Ustedes son hijos de luz, hijos del día. No son de la noche ni de la tiniebla. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, habiéndonos vestido coraza de fe y amor, y con yelmo la esperanza de salvación, seamos sobrios. Y vean qué hermoso es lo que dice la Biblia en el versículo 9. Porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Démosle un aplauso al Señor por eso. Amén. Ay, qué buena noticia, hasta que suspira uno, ¿verdad? Como que, ay. Claro, porque cuando uno escucha día de tiniebla, día de sombra, día de desolación, hasta que se pone tenso uno, ¿ah? Pero qué lindo es escuchar que Dios no nos destinó para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso.